Buenos días estudiantes, bienvenidos a un video más de este curso de matemáticas para enfermería. En este caso vamos a ver el tema del tratamiento intravenoso. Entonces, dándole un complemento al tema del cálculo de dosis para medicamentos orales y parentales, pues vamos a avanzar en este tema, ¿verdad? El tratamiento con líquidos intravenosos, de manera introductoria, incluye la administración directa a la vena de diferentes elementos, como lo puede ser el agua, electrolitos, nutrientes, derivados hemáticos, entre otros. Puede ser continuo, ¿verdad? O sea, que el flujo vaya ingresando de manera constante en el cuerpo o de manera intermitente, según los efectos que se quieran producir en el paciente, naturalmente. Vamos a hacer referencia, obviamente, al capítulo 10, así como también al 11 del libro que estamos usando en el curso, ¿verdad? Para efectos de poder exponer adecuadamente este material. Ok. Bueno, el tratamiento con líquidos intravenosos, ¿verdad? En este tema, ¿verdad? Las infusiones continuas se usan para reponer o mantener líquidos con trastornos, en trastornos, perdón, como la deshidratación, la desnutrición o el desequilibrio electrolítico. Mientras que la nutrición parental es el suplemento de la nutrición cuando la vía oral o enteral no es posible y puede aplicarse tanto por un acceso venoso central o periférico. Algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta para este tema o definiciones, esto es como una especie de marco conceptual, ¿verdad? Tenemos el ritmo de goteo, que se refiere al número de gotas que va a pasar por la cámara de goteo basado en el tamaño del gotero de la venoclisis. Mientras que el factor de goteo es el tamaño de la gota que pasa por esa cámara y el flujo es la cantidad de mililitros que se administran por hora. También el tiempo de infusión se refiere a horas o minutos que tarda en administrarse la totalidad del líquido y la valoración es el ajuste del medicamento dentro de los parámetros que se han descrito para obtener un efecto X. En la parte de las indicaciones, muy importante que el estudiante tenga claro que se debe incluir el nombre y la cantidad de la solución, si se debe agregar algún medicamento o no, y el tiempo de la infusión, ¿verdad? Que puede venir expresado en varias formas, usualmente por horas. Por ejemplo, aquí ponemos cada 8 horas 50 mililitros por hora, ¿verdad? O en términos de microgramos por kilogramo por minuto, o microgramos por kilogramos por hora, o miligramos por minuto, etcétera. Y las indicaciones usualmente son en flujos, ¿verdad? Que sería el mililitro, la medida o la unidad de medida que se utiliza más que todo para este tipo de casos. Algunas abreviaturas estándar que hay que tener ahí en cuenta. Esto no es tan matemático, sino más, digamos, ya sustantivo, el de la parte de la enfermería, pero siempre es importante que el estudiante lo tenga ahí pendiente. ¿Verdad? Vamos a dejarlo en pantalla un momentito para que lo pueda apreciar. La D, la NS, RL, S, W, ¿verdad? W de agua, water, la S de salina, en inglés water, ¿verdad? Obviamente. La Ranger lactato, la salina normal, dextrosa, etcétera. También el libro aquí nos trae, nos presenta un par de cuadritos donde vienen las soluciones intravenosas que usualmente se utilizan, ¿verdad? Entonces también para que el estudiante lo tenga a la mano. El cloruro de sodio, la dextrosa, la solución lactato y otras que ya hemos visto en la lámina anterior. Bien, aquí hay varios cálculos que vamos a tratar de ir digamos, abordando de manera, este, digamos, detallada y con calma para que el conocimiento realmente pueda ser adquirido. El primero de ellos que vamos a aprender hoy es cómo se calcula el tiempo de infusión en horas y en minutos, ¿verdad? Entonces, hay una formulita para este efecto, ¿verdad? Que hay que considerar.
dice el volumen total, ¿verdad? Que va a ser mililitros, lo vamos a dividir entre la velocidad, que es mililitros por hora, para poder obtener el dato de cuántas horas, ¿verdad? Habría que ejecutar o inyectar el medicamento, o suministrar más bien el medicamento que se dijo. Entonces vamos a usar unos casitos demostrativos o ejemplos para que podamos entender mejor cómo es que se hace este cálculo en tiempo de la infusión. En primer lugar, tenemos uno que dice vamos a administrar 1000 mililitros de la solución glucosada al 5%, ¿verdad? D5W por sus siglas en inglés a 125 mililitros por hora, esa es la velocidad. En segunda instancia, vamos a administrar también 1000 mililitros, pero de la solución salina isotónica, NS por sus siglas en inglés, al 0,9% cada 12 horas durante 2 días. También, ¿verdad? En tercer lugar, administrar 500 mililitros de una solución glucosada al 10%, de 10W por sus siglas en inglés, a una velocidad de 83 mililitros por hora. Y la última dice administrar solamente 100 mililitros de la solución Ringer lactato cada 4 horas a 25 mililitros por hora, ese ritmo. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Empecemos con el primero. Ok, entonces dijimos que van a administrar 1000 mililitros de solución glucosada al 5% a 125 mililitros por hora. La fórmula la tienen abajo. Volumen total entre la velocidad. Eso nos va a dar las horas a ejecutar. Entonces, volumen total. ¿Cuántos mililitros quieren suministrar? 1000, ¿verdad? Podemos ver ahí arriba el dato. ¿Y a cuál velocidad lo quieren hacer? A 125 mililitros por hora. Obviamente vamos a hacer la división, porque es una fracción, se divide lo de arriba entre lo de abajo y nos va a dar el total de horas en las que hay que ejecutar esto, que serían 8. Por favor, ¿verdad? Si es importante que vayamos pausando el video y que vayan escribiendo, ¿verdad? Estos casos en el cuaderno. No solamente inclusive irlo, digamos, haciendo una calculadora, sino que yo aconsejo que paremos el video, saquemos una hojita o un cuaderno, lápiz, ¿verdad? Y vayamos haciendo el cálculo. También vayamos anotando las fórmulas y todo para que no se nos haga un enredo. Porque hoy es un tema un poco extenso y vamos a utilizar varias fórmulas y les tiende a confundirse. Entonces, mientras más orden tengamos, mejor. Si lo vamos haciendo juntos, ¿verdad? Ustedes allá en casa y yo acá, ¿verdad? Los resultados van a ser mejores, definitivamente. Vamos con el caso 2. Dice que se van a administrar también 1000 mililitros de NS a 80 mililitros por hora. Espero no decir kilómetros por hora porque es la costumbre, ¿verdad? De hablar en esos términos. Es mililitros por hora. Ok, entonces la fórmula la tenemos ahí. Tenemos que poner arriba el volumen total, que como ya vimos va a ser igual que en el caso anterior, 1000 mililitros. Ok, y eso lo vamos a dividir entre la velocidad, que es 80 mililitros por hora. Ok, bueno, no es estrictamente la velocidad, sino la cantidad de mililitros que vamos a ir pasando por hora, pero en manera resumida yo le llamé velocidad. Y eso nos va a dar la cantidad de horas a ejecutar, que 1000 entre 80 nos va a dar 12,5. Ojo acá, porque como estamos hablando de horas, nos está diciendo que son 12 horas y media, ¿verdad? Pero el tiempo, ¿verdad? No se rige por una escala decimal, o sea, del 1 al 10. Entonces, cuando queremos decir 12 horas y media, pues en tiempo los tendríamos escribiendo como lo acabo de anotar ahí, 12,30, ¿verdad? Porque son 12 horas más 30 minutos. En el caso 3, vamos a administrar ahora solo 500 ml de una solución glucosada al 10%, a un ritmo de 83 mililitros por hora. Entonces, arriba vamos a poner los mililitros, ¿verdad? La fórmula, 500. Y abajo, lógicamente, el 83. Al hacer la división, vamos a obtener las 6 horas que se necesitan. ¿Ok? Mientras que en el ejemplo
4, dice que se va a administrar 100 mililitros, bastante menos que los casos anteriores, dicho sea de paso, de la solución de Ringer lactato cada 4 horas a 25 mililitros por hora. Entonces vamos a agarrar el volumen total, que son 100, lo vamos a dividir entre el ritmo 25 mililitros por hora y eso nos va a dar la cantidad de horas, que es 4. Ahora vamos a calcular otra cosa. ¿Qué cosa? Bueno, vamos a calcular el flujo en mililitros por hora. Lo que estábamos averiguando, lo que estábamos utilizando en la parte de abajo. Bueno, si yo me devuelvo aquí, ¿verdad? En la parte de abajo dice mililitros por hora. Bueno, vamos a tratar de averiguar eso, obviamente en casos donde no tengamos la información. Para dispositivos de gravedad o electrónicos. Entonces, dice, bueno, que se va a necesitar, para poder resolver esto, se va a necesitar saber de previo el volumen total y el tiempo de infusión. Cuando la infusión, y esto es un detalle muy importante, cuando la infusión es menor a 1 hora, hay que usar el tiempo total en una escala de minutos. Para análisis dimensional vamos a incluir el factor de conversión de 60 minutos, equivale a 1 hora de cálculo, ¿ok? Esto es muy importante, apunten esta notita y tengámosla ahí a la mano. Bueno, estos eran los, los casitos que acabamos de resolver, ¿verdad? Por ejemplo, en el primero, ¿verdad? Decía que administre tantos mililitros de solución glucosa 5% a una velocidad de tal o a un ritmo tal, 125 mililitros por hora. Dándole continuidad a estos ejemplos, ¿verdad? Vamos a utilizarlos para calcular el flujo de mililitros por hora. Entonces, bueno, primero que todo hay que saber el volumen total y el tiempo de infusión. Entonces, bueno, el volumen total, si lo tenemos, es cuando dice al inicio de la oración tantos mililitros. Vamos a quitar, vamos a suponer que no sabemos el ritmo de mililitros por hora, porque es lo que queremos averiguar, por eso taché el 125, y en el caso 1, y en el tercero el 83, y en el último el 25, los 25 mililitros. Y las respuestas del ejercicio anterior, que aquí ya las anoté en color rojo, ahora sí son un dato necesario para averiguar los mililitros por hora. Entonces vamos a empezar con el primer caso, pero hay que tener en cuenta que en este tipo de ejercicio, a diferencia del anterior, en este caso se puede hacer de tres maneras. Como hemos venido trabajando con el cálculo de las dosis orales y parentales. Se puede hacer por medio de razones y proporciones, por medio de la fórmula o por medio del análisis dimensional. Los tres son válidos, los tres van a llegar a la misma respuesta. Y pues vamos a tratar de ir explicando. La mayoría de los ejercicios que vienen hoy, en la clase de hoy, que abarcan esos dos capítulos del libro, eh, son posibles de resolver bajo las tres modalidades. Vamos a tratar de irlas exponiendo todas para que quede con claridad, pero en algunos casos, pues, resumido un poco el asunto, porque si no, esta videoclase se va a hacer muy, muy extensa, realmente muy extensa. Y no quiero, digamos, tampoco que se aburran. De manera que, pues sí, en la mayoría de los casos vamos a hacerlo de las tres formas, razones, proporciones y fórmulas, pero en algunas vamos a ir con algunos puntos. También es importante que se tenga claro que el estudiante o los enfermeros, coloquialmente le llaman regla de tres. Dice, yo lo hago con regla de tres, este tipo de cosas, o el cálculo de dosis orales y parentales. Sí, pero el nombre correcto no es regla 3, es por medio de razones y proporciones. Esa es la que popularmente le llaman regla 3. Y otro detalle es que, bueno, si bien es cierto, las tres metodologías son correctas, es cierto también que el estudiante y el enfermero se decanta por las razones y proporciones, lo que llamaban popularmente la regla 3, porque pues tiende a ser un poco más fácil, por lo menos visualmente hablando es más fácil, pero bueno, cualquiera de las tres es aceptable. En el curso naturalmente vamos a ver todas las metodologías, pero bueno, ya en la práctica el estudiante pues tiene la opción de escoger la que más, con la que más se sienta cómodo, ¿verdad? En este caso,
¿verdad? Volviendo a agarrar el caso uno, ¿verdad? Dice administren 1000 mililitros de la solución glucosada 5% de 5W por sus siglas en inglés A. Bueno, ya ahora sí quitamos ese dato que ya lo teníamos, creo que era 125, porque precisamente importante, ahorita lo que estamos tratando de averiguar es cuántos mililitros por hora. Entonces, esa es la incógnita. Y con base al ejercicio anterior, pues ya sabemos que es por un periodo de 8 horas, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos ahí fue un poquito jugar con los datos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la primera razón, ¿verdad? Dice que en 8 horas, ¿verdad? Se logran administrar 1000 mililitros. Y ahora vamos a poner la segunda razón, que es ahí donde se forma la proporción, ¿verdad? Dice, esto es proporcional a, bien la segunda razón, una hora, ¿verdad? Por tantos mililitros. ¿Y por qué ustedes dicen, y, profe, pero dónde sacó ese una hora? Bueno, es que estamos precisamente tratando de averiguar cuántos mililitros se pasan a la hora. Entonces, sabemos que para poder tener ese ritmo de mililitros por hora, pues tiene que ser una hora. Y lo que no sabemos es la cantidad de mililitros, que es lo que precisamente queremos, eh, digamos, investigar en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Otra opción de plantear las razones y proporciones es poner las dos razones una arriba a la otra. 8 horas equivale o es igual a 1000 mililitros, así como una hora equivale a X. Cualquiera de las dos es igual. Eh, Recuerden, digamos, si nos fijamos en la expresión de la izquierda, que aquí nos habían enseñado desde la escuela, ¿verdad? Que vamos a multiplicar primero lo que está en el centro, lo que está alrededor de de los cuatro puntitos. Y una vez que ya tenemos ese dato multiplicado, lo vamos a dividir por el tercer dato disponible que va a ser 8 horas. Y si lo planteamos más bien como está a la derecha, pues entonces en primer lugar vamos a multiplicar en diagonal, en este caso 1 por 1000, y el resultado lo vamos a dividir por el tercer dato restante que es 8 horas. Exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver la primera flecha, ¿verdad? Las dos flechas que están en la parte inferior es multiplicar 1000 por 1, ¿verdad? Y una vez que ya tenemos ese dato, bueno, obviamente nos va a dar 1000 y ese dato lo vamos a dividir entre la cantidad de horas, que es 8, ¿verdad? Y vamos a ver cuántas horas nos da, cuál es el ritmo, ¿verdad? De administración. Y ahí está efectivamente los 125 mililitros que ya sabíamos al inicio de la presentación que ese era el dato, entonces lo estamos corroborando, ¿verdad? Esto sería, digamos, haciéndolo por medio de la, la metodología de razones y proporciones. Ahora vamos a intentar hacerlo de otra forma. En el caso de las fórmulas, ¿verdad? Tenemos una fórmula especial para este caso que es agarrar el volumen total en mililitros y dividirlo entre el tiempo. Y eso nos va a dar pues la cantidad de mililitros por hora. Entonces en este caso, ¿verdad? Dice que eran cuántos mililitros vamos a administrar, cuál era el volumen, 1000, ¿verdad? Y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de tiempo que es 8 horas y nos va a dar los 125 mililitros por hora. Se entiende, ¿verdad? Y luego vamos a ir al análisis dimensional, ¿verdad? Que es otra forma de hacerlo. ¿Se acuerdan que en el tema anterior, cuando vimos la administración de dosis parentales, el cálculo de dosis parentales y las orales, teníamos este esquema, ¿verdad? Que es como una especie de ecuación o fórmula que se usa aquí. Bueno, en este caso no vamos a requerir la parte de la izquierda, esa no la vamos a utilizar. Y casi siempre nos vamos a quedar únicamente con la parte del centro, ¿verdad? Mientras que la parte de la derecha muy pocas veces lo vamos a tener que utilizar. Esto es lo que decía hace un rato la nota que vimos ahora que yo les dije que apuntaran por ahí, que decía que cuando sea necesario vamos a convertir los minutos en horas usando la conversión de que 60 minutos equivalen a una hora. Pero en este caso, como todo el- digamos, la información del caso viene en horas, no es necesario utilizar esta parte. Casi siempre no, o casi nunca va a ser necesario utilizar esa parte, entonces queda más sencillo. Cuando hablamos de unidades, nos vamos a referir a la cantidad de mililitros y la cantidad disponible es el tiempo disponible que tenemos para utilizar
o administrar esa cuestión. Entonces, ¿cuántas unidades? ¿Cuántos mililitros? 1000. ¿Cuánto tiempo tenemos para administrar eso? 8 horas. Entonces, 1000 entre 8 horas nos va a dar el ritmo, que es de 125 mililitros por, por hora. Vamos a ahora replicarlo, pero con el caso 2. Decía administre 1000 mililitros de una solución salina isotónica, NS por sus siglas en inglés, al 0,9% cada 12 horas durante 2 días, ¿verdad? Ya sabíamos del ejercicio anterior que esto dura 12,5 horas. Entonces, vamos a usar razones y proporciones. 12,5 horas se usaron para administrar los 1000 mililitros, mientras que una hora no se sabe cuántos mililitros va a requerir, o lo ponemos así también. Ujú, cualquiera de las dos. 1000 por 1, porque vamos a multiplicar los factores del centro o en diagonal, como quieran verlo, dividido entre 12,5, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces vamos a hacer primero la multiplicación. En este caso vuelve a darnos 1000 y lo dividimos entre la cantidad de horas y nos va a dar que esto se va a pasar a un ritmo de 80 mililitros por hora. Ese sería el flujo, ¿verdad? De este caso. Pero si usamos la fórmula, pues arriba vamos a poner el volumen total y vamos a dividir entre la cantidad de horas. ¿Cuántos mililitros se usan arriba? 1000. Dividido entre cuántas horas? 12,5. Y eso nos va a dar los 80 mililitros por hora. Mientras que en lo que es el análisis dimensional, pues como les digo, casi nunca vamos a utilizar la parte de la derecha, la de la izquierda nunca se usa, entonces usamos solo la del centro. 1000 mililitros, que son las unidades disponibles, entre la cantidad de tiempo disponible, que es 12,5. Y eso nos vuelve a dar los 80 mililitros por hora. Ahí lo tenemos resuelto también. Mientras que el caso número 3 dice que vamos a administrar 500 mililitros de la solución glucosada al 10% de 10W a X cantidad de mililitros por hora, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer en 6 horas. Entonces, en la razón y proporción, bueno, ponemos ahí que en 6 horas tenemos que pasar los 500 mililitros. Así como, ¿verdad? En una hora vamos a pasar X cantidad de mililitros, ¿verdad? O lo planteamos de esta otra manera, como ustedes se sientan más cómodos. Multiplicamos 1 por 500, la parte del centro, y lo dividimos entre 6. O en diagonal, 1 por 500 y lo dividimos entre el dato disponible que queda, que también es 6. Entonces, 1 por 500, 500 dividido entre 6 nos va a dar el ritmo de 83,33 mililitros por hora. El caso 3 son también 500 mililitros al 10%, ¿verdad? Bueno, es el mismo caso, disculpen, pero ahora lo vamos a hacer con la fórmula. Entonces, volumen total arriba, ¿cuántos mililitros son? Son 500 y lo vamos a dividir entre la cantidad de tiempo que se requirió. Entonces, 500 entre 6 nos va a los 83,33 mililitros por hora. Mientras que análisis dimensional es lo mismo, ¿verdad? Arriba vamos a poner la cantidad de mililitros, que son 1000. Creo que aquí hay un pequeño error. Aquí se quedó la información del caso 2. Era 500, ¿verdad? Hemos dicho. Y la cantidad de tiempo disponible era, vamos a vernos aquí, 6 horas, ¿verdad? Aquí, ok. Aquí lo que está mal es el enunciado, ¿verdad? Y me disculpan. Entonces eso nos va a dar las 83,33 mililitros por hora. Ahora sí, caso 4, vamos a administrar únicamente 100 mililitros de la solución Rigel lactato a 4 horas, cada 4 horas, ¿verdad? Bueno, ya sabíamos ahí que nos daba 4 horas. Y la respuesta ya sabemos que va a ser 25, pero bueno. Entonces, en 4 horas se lograron pasar 1000 mililitros, en una hora ¿cuánto se podrá hacer? Bueno, ahí tenemos también las dos razones ahí puestas de las dos maneras, ¿verdad? 100 por 1 en ambos casos se dividió entre 4 nos va a dar 100 mililitros por hora. Con la fórmula, volumen total 100 entre el tiempo, que es 4, y nos va a dar los 25 mililitros por hora. Mientras que aquí, bueno, aquí también hay un errorcito con el enunciado, ¿verdad? Pero ponemos arriba las verdaderas unidades en mililitros, que son 100, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre la cantidad de horas disponibles, que eran 4, ¿correcto? Y pues al dividirlo nos va a los 25 mililitros por hora. Aquí lo que falló, igual que en el caso 3, es el enunciado, ¿verdad? Y ahora vamos a
el ejemplo 5, este es uno nuevo, dice que vamos a administrar 1000 mililitros de una solución Rigel lactato también en 6 horas. Entonces vamos a ver el flujo de este medicamento. En 6 horas tenemos que administrar 1000 mililitros y en una hora no sabemos, ¿verdad? Entonces, bueno, 1000 por uno, ¿verdad? Dividido entre 6, 1000 por uno dividido entre 6 y nos va a dar 166 mililitros por hora. Con la fórmula, los 1000 mililitros entre la cantidad de tiempo que es 6 nos va a dar los 166 mililitros por hora. Y aquí también tenemos la análisis dimensional, ¿verdad? Aquí sí está bien el encabezado o el casito. Ya vimos que esta parte no la vamos a utilizar, esta otra tampoco porque todo está expresado en horas, entonces no hay problema. Entonces, ¿cuántos serían los 1000 mililitros dividido entre las 6 horas? Y nos va a dar los 166 mililitros por hora. Este es muy interesante porque si ustedes se fijan, ¿verdad? Dice que se va a administrar un gramo de antibiótico en 50 mililitros de NS en 30 minutos. Vean que está en minutos. Entonces ahí hay que tener cuidado. En 30 minutos se van a pasar 50 mililitros. Así como en 60, que es una hora, se va a pasar X cantidad, ¿verdad? Entonces sería 50 por 60 dividido entre 30. 50 por 60 dividido entre 30. Repito, como siempre se pone una hora con tantos mililitros, pero aquí viene minutos, entonces puse lo mismo que una hora, pero en escala de minutos, que es 60. 50 por 60 dividido entre 30 nos va a dar a 100 mililitros por hora. El método de la fórmula, con la misma información, arriba ponemos los 50 mililitros, abajo el tiempo que va a requerir, que es 30 minutos, nos va a dar 1,6, ¿verdad? Pero en el anterior, como ya lo habíamos ajustado, ¿verdad? Al hablar de minutos y horas, nos daba directo, pero en en la fórmula no, porque nos está dando una velocidad, pero por minuto, 1,67 mililitros por minuto, no por hora. Y ocupamos darlo en una escala de horas. Entonces, no pasa nada. Aquí lo que vamos a hacer es agarrar ese dato y multiplicarlo por 60 porque lo tenemos en minutos. Entonces, para tenerlo en hora, lo vamos a multiplicar 60 veces, ¿verdad? Y nos da los 100 mililitros por hora. Mientras que en el análisis dimensional, ¿verdad? En este caso, igual esta parte de la izquierda no se usa, pero aquí sí vamos a utilizar la de la derecha para hacer esa conversión de minutos a horas. Entonces, vamos a ver. Unidades. Ok, 50 mililitros. ¿Dividido entre cuántos tiempo? 30. Por, sabemos que un minuto equivale, una hora equivale a 60 minutos. Entonces aquí pues cancelamos, como lo hemos hecho en la presentación anterior, en el tema anterior, y nos quedan solo los mililitros por hora. 50 por 60, porque multiplicamos lo que está arriba y lo dividimos entre todo lo que está abajo. Dividido entre 30 por 1, y eso nos va a dar 3000 entre 30, nos va a dar los 100 mililitros por hora. En este caso, digamos, de los que hemos venido viendo, es el único en el que sí se utilizó el factor de conversión que tenemos a la derecha. Ahora vamos a entrarle a calcular el ritmo de goteo. Ok, para calcular esto, acuérdense que gotas de GGT, ¿verdad? Se debe saber algunos datos de previo. El volumen total de la infusión en mililitros, el factor de goteo del equipo a utilizar, el tiempo total de infusión expresado en minutos u horas, y también tener en cuenta que el ritmo de goteo se determina con el número de gotas que pasan por la cámara de goteo al equipo de la venoclisis. El factor de goteo está impreso en el equipo de venoclisis, ya sea en macrogotero, 10, 15 o 20 gotas por minuto, o microgotero, que sería 60 gotas por minuto. Aquí tenemos una pequeña ilustración que viene en el libro de texto sobre los dos dispositivos a los que se hizo mención. Forma de resolverlo. Bueno, tenemos la fórmula y tenemos el análisis dimensional. Aquí no aplica la razones y proporciones. Entonces, en el método de la fórmula, aquí la fórmula es diferente, ¿verdad?
tenemos que el volumen total, mililitros, por el factor de goteo. Obviamente eso tiene que ir en el caso. Y eso lo vamos a dividir entre el tiempo que conlleva ejecutar el procedimiento para poder obtener la cantidad de gotas por minuto que se necesitan. Entonces vamos a ver un primer caso. Dice que se administra 1000 mililitros de la solución de glucosa al 5% cada 8 horas. Y que el factor de goteo es de 15 gotas por minuto. Entonces, en el método de la fórmula, primero vamos a poner el volumen total. ¿Cuál es el volumen total? 1000 mililitros. Lo vamos a multiplicar por el factor de goteo, que es 15, ¿verdad? Ahí están los 15 mililitros, gotas por minuto. Y eso hay que dividirlo entre el tiempo, que es 8 horas. Entonces, 15 por 20, por 1000, perdón, dividido entre 8, ¿verdad? Pero, bueno, aquí hay un detalle importante, ¿vale? Que puse ese relojito. Porque vean que el tiempo está en horas, pero el factor de goteo viene en minutos, lo cual es usual que se hable en minutos. Entonces tenemos que pasar esas 8 horas a minutos para que todo el ejercicio vaya en el mismo idioma, en la misma escala de tiempo. Pero esto es muy fácil, simplemente ustedes agarran los 60 minutos que tiene cada hora y lo multiplican por 8. Y entonces se transforma en 480 minutos. Ahora sí, 1000 por 15 entre los 480 minutos y nos va a dar un ritmo de goteo de 31,25 gotitas gotas por minuto. El análisis dimensional es diferente aquí, ¿verdad? En primera instancia a la izquierda tenemos el volumen total, se va a dividir entre la cantidad de horas. En el centro se pone el factor de goteo por mililitro. Y a la derecha la cantidad disponible por el factor de conversión. Entonces tenemos este caso, ¿verdad? Es el mismo. Entonces, ¿qué pondríamos arriba? Vamos a ver a la izquierda. Volumen total, 1000. ¿Verdad? ¿En cuántas horas? 8. En el centro, el factor de goteo, 15 por un mililitro. Ese siempre hay que poner ahí el mililitro. 1. Y en la derecha, ¿verdad? Cantidad disponible, una hora equivale a 60 minutos. Aparte de la derecha, es casi que fija, ¿verdad? Vamos a tener que hacerlo así casi siempre. Entonces, multiplicamos lo de arriba. Bueno, primero hay algunos valores que se van a cancelar, los mililitros y las horas. Entonces, ahora sí multiplicamos lo que está arriba. 1000 por 15 gotas por 1, dividido entre lo que está abajo. 8 por 1 por 60 minutos. Ujú. Y eso, pues, serían 15.000 gotas dividido entre 480 minutos. Y eso nos da un ritmo de goteo de 31,25 gotas por minuto. Otro caso. Dice aquí, administre 500 mililitros de la solución isotónica NS al 0,9% en un periodo de 6 horas. El factor de goteo es de 20 gotas por minuto. Entonces usamos la fórmula de nuevo. Entonces, ¿qué vamos a poner en el volumen total? Los 500. Por el factor de goteo, 20. Dividido entre el tiempo, que es, bueno, los 500 mililitros, por el factor de goteo, que es 20. Dividido entre el tiempo, que es 6 horas. Y eso nos da, bueno, recuerden de nuevo que el tiempo tiene que ir a la misma escala del goteo. Entonces esas 6 horas hay que ponerlas en minutos. Ujú. Sería 360. ¿Cómo sale ese 360? Bueno, 6 por 60 minutos. 6 por 60 minutos. Ahora sí, hacemos la división 500 entre 20 y luego lo dimos entre 360 y nos da un ritmo de goteo de 27,77 gotas por minuto, obviamente. Y en el análisis dimensional, ¿verdad? Tendríamos ahí el volumen total, ¿verdad? Entre las horas, sería 500 entre 6 horas, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y en el centro, ¿verdad? El factor de goteo que es 20 gotas por minuto entre un mililitro. Y la cantidad, el factor de conversión que sería 1,360. Una hora, 60 minutos. Ok, igual que la anterior, se van a cancelar algunos valores como los mililitros y las horas. Y nos queda multiplicarlo de arriba y dividirlo entre todo lo de que está abajo. 500 por 20 gotas por 1, dividido entre 6 por 1 por 60 minutos. Y nos va a dar 10.000 gotas entre 480 minutos.
y eso nos da 27,77 gotas por minuto el ritmo de goteo. Otro caso, vamos a administrar 500 mililitros de una solución al 5% de albumina en un periodo de 30 minutos. El factor de goteo es de 10 gotas por minuto. Entonces, en en el método de la fórmula ponemos arriba, ¿verdad? El volumen total, que son 500 mililitros, por el factor de goteo, que es 10 gotas por minuto, digo el tiempo, que es 30 minutos, ¿verdad? Y eso nos va a dar 166,67 gotas por minuto. Y en el análisis dimensional, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Vamos a poner el volumen total, 500 por 30 minutos, o 0,5 horas, porque es la mitad de una hora. Aquí le estamos traduciendo todo a horas, ¿verdad? Para que vaya homologado. El factor de goteo 10, ¿verdad? Entre un mililitro por 1 entre 60. Bueno, aquí se van las horas, se van los mililitros. 500 por 10 gotas por 1 entre 0,5 por 1 por 60 minutos. Eso da 5000 gotas dividido entre 30 minutos. Y llegamos a los 166,67 gotas por minuto. Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio, que es calcular el flujo, pero utilizando una fórmula rápida de factor constante. Entonces, forma de resolverlo, tenemos una fórmula, ¿ok? En realidad son dos, pero vamos a ver. El factor constante se deriva del factor de goteo dividido siempre entre el tiempo fijo, que es menos 60 minutos. Siempre va a ser 60 minutos. Pero hay que tener aquí en cuenta lo siguiente. Cuando un factor de goteo, digamos, es de 10 gotas por mililitro, vamos a utilizar 6 por 6 entre 10. Es decir, vamos a utilizar 6. Este valor que anoté ahí en amarillo, ténganlo siempre presentes. Cuando el factor de goteo es 10, vamos a utilizar un 6 en la fórmula. Cuando el factor de goteo es 15, vamos a utilizar un 4 en la fórmula. Y cuando el factor de goteo es 20, vamos a utilizar un 3 en la fórmula. ¿Ok? Esto es muy importante. La fórmula para calcular los mililitros por hora, como ya hemos dicho, era al inicio, ¿verdad? Era el volumen total de mililitros entre el tiempo. Y por aparte, vamos a tener una fórmula para calcular el goteo por minuto, que es el ritmo de goteo, mililitros por hora, dividido entre el factor constante. Entonces, en el caso 1, dice administrar 1000 mililitros de una solución de Ringer lactato en 10 horas, ¿verdad? Y nos dice que el factor de goteo es de 15 gotas por mililitro. Entonces empezamos con la parte de la izquierda, ¿verdad? Volumen total, 1000 mililitros, dividido entre el tiempo, que son 10 horas, nos da 100 mililitros por hora. Este dato, ¿verdad? Estos 100 mililitros por hora, lo necesito para la fórmula que sigue. De hecho, lo que va en la parte de arriba. Mililitros por hora entre 4. Ese factor constante es el que venía de hace un ratito, donde yo apunté en color amarillo, en rojo y en azul. ¿Por qué 4? Porque nos decía que el factor de goteo es 15, ¿ok? Entonces 100 dividido entre 4 nos da 25 gotas por minuto. Cálculo de gotas. Ahora vamos a ver el cálculo de gotas por minuto para infusión de intravenosa intermitente. Ok. Eh, medicamentos en bolos rápidos, ¿verdad? Entonces, forma de resolverlo, tenemos una fórmula, que en realidad también son dos, si no me falla la memoria. Tenemos una fórmula estándar, ¿verdad? Que es la que más casi siempre se utiliza, que es cuando la administración está entre 30 y 60 minutos. Mientras que, bueno, y esta fórmula, como pueden ver en pantalla, es volumen total por el factor de goteo y entre tiempo. Mientras que hay una alternativa que se usa solamente cuando la administración va entre 1 y 5 minutos, algo rápido. Ahí lo único que vamos a hacer es dividir el volumen total, perdón, entre el tiempo. O sea, no vamos a meter el factor de goteo. Entonces, dice, el médico indica 1 gramo de cefal en 100 mililitros de NS para 30 minutos. Vean que dice 30 minutos. Entonces vamos a utilizar la fórmula estándar.
vía BRIV. El factor de goteo es de 20 y la solución debe infundirse a X, ¿verdad? Gotas por mililitro. Entonces, fórmula estándar. Volumen total, 100 por el factor de goteo, que es 20 gotas por minuto, por mililitro, perdón, dividido entre el tiempo, que ahora sí viene en minutos, ¿verdad? Que es 30. Entonces 10 por 20 dividido entre 30, bueno, 10 por 20, 2000, dividido entre 30, 66,67 gotas por minuto. Caso 2, dice que el médico indica 30 mililitros en un bolo inmediato. La literatura, disculpen ahí el error, recomienda una dilución de 10 mililitros de NS con aplicación de 5 minutos, seguido de una descarga de 10 mililitros de NS. Ojo al detalle, porque dice que para determinar el volumen a infundir, se usa 30 mililitros del medicamento más 10 mililitros de la disolución, o sea que en total son 40. Entonces, vamos a usar la fórmula alternativa. ¿Por qué? Porque vean que dice ahí arriba que se va a utilizar 5 minutos para aplicar esto se ocupan solo 5 minutos. Entonces usamos la fórmula alternativa. Ponemos arriba el volumen total, 40 mililitros. Ahora usted mira, pero ¿por qué, profesor? Si arriba dice caso 2, el médico indica 30 mililitros, etcétera. Sí, pero abajo en el último renglón dice que a esos 30 mililitros hay que agregarle 10 de dilución, por eso estamos hablando que son 40, no 30, ¿ok? Y eso lo vamos a dividir entre el tiempo, que son 5 minutos, por eso es que es un caso tan breve, ¿verdad? Y nos va a dar un ritmo de 8 mililitros por minuto. Y ahora entramos a lo que es tratamiento intravenoso, pero para cuidados intensivos, ¿ok? Entonces, en este caso, se usan pequeñas dosis de medicamentos muy potentes, usualmente, ¿verdad? Y las dosis se basan en el peso del paciente, ¿verdad? Casi siempre se va a hablar así. Y se administran con una bomba de infusión. Pueden prescribirse de varias maneras, por ejemplo, en gramos por minuto, que sería la G entre min, miligramos por minuto, microgramos por minutos o mil equivalentes por minuto. También gramos por hora, miligramos por hora, microgramos por hora o mil equivalentes por hora. Y también puede ser en gramos por kilogramos por minuto, en miligramos por kilogramos por minuto, o microgramos por kilogramos por minuto, o mil equivalentes por kilogramos por minuto. Siempre hay que saber la dilución de la dosis segura y el flujo del medicamento para poder calcular esto. Y vamos a empezar con el cálculo de flujos conociendo la dosis. Formas de resolverlo, bueno, hay tres, ¿verdad? Razones y proporciones, la fórmula y el análisis dimensional. En este caso voy a ejemplificar las primeras dos para que esta clase no sea muy larga. Entonces, regla importante. Para calcular el flujo de mililitros por hora, cuando se conoce la dosis, primero se debe convertir las unidades a semejantes. Hay que hacer unas conversiones. Para calcular la dosis por kilogramo por minuto por hora. Hora, perdón. Muy importante lo que voy a mencionar. Sumamente importante. Si el medicamento se indicó por peso, como usualmente sucede, hay que cambiar la dosis por minuto a dosis por hora, multiplicándola por 60. Ojo a este detalle. Vamos a ver este casito. 1. Dice, prepare la buetamina de 500 miligramos en 250 mililitros de solución glucosa al 5%, a 5 microgramos kilogramo por minuto, en un paciente que pesa 152 libras. La bomba electrónica de infusión se debe ajustar a, y esa es la pregunta, ¿a cuánto ritmo? Mililitros por hora. Ok, lo primero que vamos a hacer es pasar de libras a kilos. Entonces usamos el convertidor que ya hemos explicado en casos anteriores. 152 libras y lo multiplicamos por el factor de conversión que es 0,45 kilos por libra y nos da
que ese peso en kilogramos es 68,94, 96, 95 realmente, ¿verdad? Entonces vean aquí cómo ya cambiamos el dato en el problema. Lo tenemos ahí ahora en naranja, en el encabezado. También, mejor vamos a pasar de miligramos a microgramos, ¿verdad? Entonces esos 500 miligramos que están al inicio del problema, lo pasamos a esta escala nueva. 500 por mil entre 1, la verdad que son 500.000 microgramos. Entonces vamos a cambiar el encabezado, ahí lo tienen, ¿verdad? Y también vamos a calcular cuántos microgramos se pueden ir por minuto. Y para hacer esto, ¿verdad? Agarramos el dato que venía ahí en el caso de los 5 microgramos, kilogramos por minuto y lo vamos a multiplicar por el peso de la persona, ¿verdad? Ahí se van los kilos y nos queda 344,75 microgramos por minuto. Ahora sí, está el encabezado ajustado. ¿Lo ven ahí? Con los tres datos de color naranja que los pudimos ajustar. Entonces, para poder resolver esto, ¿verdad? Si utilizamos razones y proporciones, entonces sería cuántos microgramos se van en 250 mililitros, 500.000. Así como 344,75 microgramos por minuto se van en X cantidad de mililitros. O de esta otra manera, multiplicamos en diagonal los del centro y luego dividimos entre el dato que queda disponible. 250 mililitros por 344,75 dividido entre 500.000. Y eso nos da este ritmo por minuto, 0,1723. Pero eso hay que pasarlo a horas, ¿verdad? Porque nos decía que cuando se utilizaba el peso de una persona hay que pasarlo a horas. Entonces simplemente agarramos el dato y lo multiplicamos 60 veces. Y ahora sí tenemos la respuesta, que es 10,34 mililitros por hora. La fórmula, bueno, aquí la fórmula es un poco diferente. Más bien es la que veníamos viendo en el tema anterior de dosis parentales y dosis orales, ¿verdad? Entonces, se acuerden que tenemos la D, que es lo deseado, la H sería lo disponible y Q la cantidad o forma del fármaco. Y la fórmula es agarrar D entre H y lo que nos dé de ahí multiplicarlo por Q. Entonces, en este caso, ¿qué es lo deseado? Bueno, queremos, digamos, administrar 344,75 microgramos por minuto. Que en la parte de abajo la H, ¿qué es lo disponible? 500 microgramos, 500.000 microgramos. Y la cantidad o forma del fármaco serían 250 ml. Entonces primero dividimos. Bueno, ahí se van a ir los microgramos, ¿verdad? Se cancelan. Dividimos, nos quedan 0,000689 minutos por 250 mililitros. Y eso nos va a dar la cantidad de 0,1724 mililitros por minuto. Pero hay que pasarlo a horas, porque esto se dio en peso. Entonces 0,1724 mililitros dividido por, bueno, mililitros por minuto. Y eso hay que multiplicarlo por 60 para poder tener el dato a la hora. Y son 10,34. Y este otro caso dice que el médico ordenó 400 microgramos de Precedex en 100 mililitros de solución salina para una infusión a 0,3 microgramos kilogramos por hora para un paciente que pesa 132 libras. Otra vez nos dan el peso en libras. Entonces ya sabemos que hay que hacer conversión. Primero libras a kilogramos. Bueno, usamos el factor de conversión. Recuerden que ustedes tienen este archivo Numbers o en Excel para que lo puedan utilizar. 132 libras por el factor de conversión nos da que son 59,87 kilogramos. Teniendo este dato, ajustamos el encabezado. Ahí lo tienen, ¿verdad? Y también vamos a calcular cuántos microgramos por hora. Entonces, esos 0,3 microgramos por kilogramo por hora, hay que pasarlos a solamente microgramos por hora. Entonces, multiplicamos por el peso del muchacho para que se vayan los kgs y nos va a dar 17,96. Ya con eso actualizamos el encabezado. Ahí lo tienen. Y nos queda ya más bonito de hacer.
Razones y proporciones. Ok. Entonces, ponemos la primera razón, 400 microgramos para, 100 mililitros, así como 17,9 microgramos para X mililitros. Multiplicamos los del centro o en diagonal y dividimos entre 400. Entonces, 100 por 17,96 y lo vamos a ir entre 400 y nos da 4,49 mililitros por hora. En este caso ya viene el problema, nos tira directamente el dato en hora, entonces no hay que convertirlo, ¿verdad? Con el método de la fórmula, ¿verdad? Vamos a poner entonces la D, que es lo deseado, que son los 17,96 microgramos por hora, dividido entre lo disponible, que son los 400 microgramos, que eso se va a cancelar con lo de arriba, por 100, porque es la cantidad del fármaco. Eliminamos los microgramos y queda 17,96 horas por, dividido entre 400 por 100 mililitros, nos da 0,0449 horas por 100 mililitros y llegamos al dato de 4,49 mililitros por hora. En tercer lugar, ¿verdad? Vamos a ver dice que el médico ordenó 900 miligramos en 500 mililitros de amiodarona, disculpen, de solución glucosada de 5% para administrar 0,5 mililitros por minuto, miligramos por minuto. ¿Cuántos mililitros por hora podría recibir el paciente? Bueno, aquí no hay que convertir nada, va directo, ¿verdad? Porque no nos dan el peso del paciente y no hay libras, no hay nada de eso, ¿verdad? Entonces, dice que en 900 gramos se diluyeron en 500 mililitros, así como 0,5 microgramos por minuto entre X mililitros, o así. Multiplicamos en X, en diagonal, o los del centro. 500 por 0,5, dividido entre el dato que queda, que es 900, y nos va a dar 200,78 mililitros por minuto. En este caso se queda así, no hay necesidad de transformarlo. Pero si quisieran transformarlo por horas, a pesar de que no está el paciente, ¿verdad? Entonces multiplicamos ese dato por 60. Y ahora sí tenemos la velocidad por hora o el ritmo por hora, 166,8 mililitros por hora. El método de la fórmula, ¿verdad? Igual deseado, disponible, cantidad del fármaco. Entonces tenemos ahí, en la D, vamos a poner cuánto es lo que se desea. 0,5 miligramos por minuto entre lo disponible, que es 900 miligramos, por 500 mililitros. Se van los mgs, ¿verdad? Le hacemos la división, 0,00556 minutos por 500 mililitros y nos da el ritmo de 2,78 mililitros por minuto. Y si lo pasamos a horas, ¿verdad? La multiplicamos 60 veces y nos da 166,8 mililitros por hora. Y ya para finalizar, vamos a usar el cálculo de dosis por hora por minuto cuando se conoce el flujo. ¿Ok? Vamos a ilustrarlo por lo menos para que no sea que ya muy pesado el asunto, por razones y proporciones. ¿Ok? Entonces dice, para calcular esta dosis, cuando se conoce el flujo, o sea, miligramos por hora, primero se convierte a unidades semejantes y se debe calcular la dosis en gramos, miligramos o microgramos por minuto. Si, también muy importante, si el medicamento se indicó por peso, igual que en el caso anterior, se debe calcular la dosis en kilogramos por minuto. Ok, entonces, caso uno dice 400 miligramos de un medicamento a 250 mililitros de solución glucosada y se infundirá a 20 mililitros por hora para mantener una tensión arterial sistólica de 100 mmHg con un paciente con un peso de 100 libras. Que lo primero que vamos a hacer para poder determinar esos cuántos microgramos por kilogramo por mililitro, ¿verdad? Vamos a pasar esos mgs a microgramos. ¿Ok? Usando el factor de conversión nos da que es 400.000 microgramos. Y ahí ya actualizamos el encabezado. Luego,
Vamos a pasar las libras a kilos también, que es el peso del paciente, ¿verdad? Ya sabíamos que 100 en kilos sería 45,36. Ahí lo tienen, ¿verdad? Y empezamos a despejar el ejercicio. Se necesitan 250 mililitros para los 400.000 microgramos, así como 20 mililitros para X cantidad de mililitros. Entonces, ¿verdad? Sería cualquiera de las dos, ¿verdad? 400.000 por 20 dividido entre 250. Extremos o en diagonal por dividido entre 250. Y nos va a dar, ¿verdad? 400.000 por 20 dividido entre 250 nos va a dar 32.000 microgramos por hora. Pero esto hay que pasarlo a minutos, que es lo que decía la nota anterior, que esto hay que expresarlo en microgramos por minuto. Entonces, serían los 32.000. Ahora más bien lo vamos a dividir entre 60, ¿ok? Para poder tener el dato ya no en horas, sino en minutos. Y al dividir eso nos va a dar 533 microgramos por cada minuto. También hay que pasar, ¿verdad? El dato de microgramos, kilogramos por minuto. Entonces lo que hacemos es que agarramos este dato anterior y lo dividimos entre la cantidad de peso de la persona para eliminar la KG y nos va, o más bien para incorporar la KG y nos va a dar 11,75 microgramos por kilogramos por minuto. Muchas gracias, espero que este video haya sido de su provecho y nos vemos en la siguiente video clase.